En este vídeo vamos a ver un método alternativo para calcular deformaciones, que es el conocido como método de los teoremas de Moore o de los teoremas de las áreas de momentos. En este método calculamos desplazamientos también y ángulos o giros, sin embargo lo hacemos solo para una única sección de nuestra estructura, en lugar de hacerlo para toda la estructura, como hacíamos con el método de doble integración. Así como el método de doble integración era mecánico y siempre hay que seguir los mismos pasos, la aplicación de los teoremas de Moore no siempre es igual y requiere un poco de intuición y bastante entrenamiento para poder resolver los problemas que son menos sencillos. En cualquier caso, si vamos a utilizar los teoremas de Moore, vamos a necesitar primero tener el diagrama de momentos. En muchas ocasiones, y especialmente si la rigidez por flexión es constante, utilizaremos los momentos dividido por esta rigidez por flexión, es decir, por E y Z. Y asimismo, aunque no es necesario, sí que conviene muchas veces tener una idea aproximada de cómo va a ser la deformada. Vamos a ver cuál es el primer teorema de Moore. Vamos a empezar recordando la expresión de la curvatura, que es, recordad que el inverso del radio curvatura, y en función del momento nos quedará de esta manera. Vamos a suponer la misma viga que hemos supuesto para el método de integración. Y la curvatura, a partir de su definición diferencial y a través de la regla de la cadena, vamos a poder expresarlo como diferencial del ángulo respecto a x y diferencial de x respecto a s. Y a partir de la expresión de s en función de x, podemos obtener este diferencial de esta manera. Por tanto, a partir de esta expresión y de estas dos expresiones, mejor dicho, podríamos obtener una expresión del diferencial de z que nos quede en función del momento. Esto es lo que a veces se conoce como el primer teorema de Moore en forma diferencial, y si nos fijamos, esto no es más que la expresión que habíamos obtenido en el método de doble integración, cuando intentamos calcular cuál era la ecuación de la elástica. El diferencial del ángulo, recordemos que el ángulo lo aproximamos como la primera derivada de la elástica, por tanto, si pasamos a diferenciar aquí, tendríamos la segunda derivada de la elástica, I2', que básicamente sería mz dividido por iz, que es básicamente la ecuación diferencial aproximada de la elástica que hacíamos doble integración para calcular en el método de doble integración. Por tanto, esencialmente esta expresión del teorema de Moore es la misma. Vamos a integrar esta expresión diferencial aproximada entre dos puntos, entre C y D. Esto nos dará el cambio del ángulo entre dos puntos, desde C a D, que tenemos marcado en este dibujo. C está aquí y D estaría aquí. Entonces, el cambio de ángulo sería básicamente la integral de esta ecuación. Si E y Z es constante, podría salir fuera de la integral y obtendríamos la integral de mz, que esto no es más que el área del diagrama de momentos entre estos dos puntos, entre los dos puntos en los cuales queremos calcular este cambio de ángulo. Este teorema de Moore es lo que conocemos como primer teorema de Moore en forma integral. Y a pesar de que aquí hay una integral, nosotros siempre vamos a utilizar como área del diagrama de momentos. Por tanto, siempre haremos esta integral de manera gráfica. Aquí tenemos un enunciado de lo que podría ser el primer teorema de Moore, y aquí una gráfica en la cual, si tenemos una viga articulada, una carga una carga distribuida de forma arbitraria, general, nosotros, si queremos calcular cómo cambia el ángulo entre los puntos C y D, básicamente lo que hacemos es mirar cuál es el ángulo en este punto de la elástica, que conocemos como Z sub C, sería el ángulo respecto a la horizontal. En D, el ángulo en D sería también el ángulo respecto a la horizontal en este punto de la elástica, y lo que estamos calculando es este cambio de ángulo. Este cambio de ángulo entre estos dos puntos C y D básicamente se puede encontrar encontrando el área del diagrama de momentos entre C y D, que sería este área en gris. Aquí sería el área del diagrama de momentos entre los dos puntos en los cuales queremos calcular el cambio de ángulo, dividido por E y Z. Y básicamente esto es lo que sería el primer teorema de Moore. El segundo teorema de Moore es un poquito más complicado.
Vamos a suponer que establecemos las tangentes en dos puntos determinados, separados por un diferencial, digamos, n y n' aquí, y trazamos las tangentes a estos dos puntos en la elástica. Vamos a seleccionar una sección C que habitualmente llamaremos como plano de referencia, y estas dos tangentes cortan en dos puntos este plano de referencia, en este punto C. Serían P y P'. La longitud de este segmento básicamente lo podemos expresar en función de pues esta distancia, la distancia que recorremos hasta el plano C, y este diferencial de ángulo que forman las dos tangentes. Lo que vamos a hacer ahora es integrar esta expresión entre dos puntos que no están separados un diferencial. Volvemos a llamar C y D estos dos puntos entre los cuales vamos a hacer este integrado. Por tanto, integramos entre C y D, obtendremos una longitud aquí y esta expresión de aquí. Esto no es más que la integral, esta de aquí, del diagrama del área de momentos por una x barra, que sería la posición del centro de masas respecto a la sección C de este área del diagrama de momentos, dividido por iz y con un cambio de signo. Y esto es lo que conocemos como segundo teorema de Moore. Visto de manera gráfica, lo podemos ver aquí, pues básicamente esta sería lo que nos permite calcular esta distancia de aquí, el segundo teorema de Moore, cuando lo calculamos entre C y D, siendo C este plano de referencia que como comentamos anteriormente. La dificultad de los teoremas de Moore es conseguir que esta distancia que tenemos aquí, que en esta gráfica aparentemente no nos indica nada, consiga darnos información sobre las deformaciones de nuestras estructuras. También vamos a ver o repasar el criterio de signos cuando aplicamos los teoremas de Moore. En el primer teorema de Moore tenemos un cambio de ángulo. Este cambio de ángulo básicamente tiene el mismo signo que el área del momento flectores. Por ejemplo, en este caso tenemos que el área del diagrama de momentos flectores es positivo. En el libro del cual saqué esta figura tiene el criterio de momentos positivos arriba del eje X. Recordemos que en el criterio de la asignatura nosotros los momentos positivos los dibujamos debajo del eje X. Bueno, como iba comentando, este área de aquí de momentos es positiva, con lo cual este ángulo de aquí es positivo. Fijaos que el criterio del cambio de ángulo positivo significa si, yendo de izquierda a derecha, este ángulo gira en sentido antihorario. Para el segundo teorema de Moore vamos también a establecer un criterio de signos y vamos a considerar que este segmento de aquí, CD, es positivo si el corte de la tangente de la elástica en el punto D, o sea, este de aquí, con este plano de referencia está por encima de la elástica en ese mismo plano. En este caso está por debajo, es decir, si nosotros establecemos la tangente y miramos en qué punto corta con este plano C y vemos el punto de la elástica que corta con este plano C, que en este caso está aquí, pues ahora este está por debajo, por tanto tendrá un signo negativo. En este caso, este valor que calcularíamos con el segundo teorema de Moore tendría un valor negativo. Si lo queréis ver de una manera quizá más sencilla, tenemos que partir siempre del punto de la elástica que corta con este plano e irnos al punto de corte de la tangente con este plano. Como vamos hacia abajo, en este caso, este signo, el signo de esta magnitud, de esta longitud, sería negativo. Aquí, ahora hemos trabajado con signos, intentar sacar los signos de las ecuaciones directamente, pero también podemos trabajar con las áreas de los diagramas sin mirar cuál es el signo e interpretar el resultado al final. Sin embargo, para poder realizar esto tenemos que tener muy claro cuál es la deformada, al menos de manera aproximada. Si no, esta manera de trabajar no nos dará o nos puede prestar a confusiones. Asimismo, el área del diagrama de momentos se puede fraccionar en partes, en trozos, en áreas. Por ejemplo, en el primer teorema de Moore,
aquí tenemos el área de un diagrama de momentos, pero si ese diagrama o área del diagrama de momentos lo podemos dividir en trozos, en secciones más fácilmente para calcular sus áreas. Imaginemos que tenemos un área que podemos dividir pues en un rectángulo y dos triángulos, por ejemplo, pues podemos hacer esa suma del área pues sumando las áreas de cada una de esas partes. En el ejemplo que estoy puesto, pues la suma del área del rectángulo con la suma del área de cada uno de los dos triángulos. Para el segundo teorema de Moore habría que hacer lo mismo, pero la suma que habría que hacer es suma de ese área por distancia del centro de masas de esa masa en particular al plano de referencia para cada una de las áreas en las que dividamos nuestro área de momentos. Para acabar este vídeo vamos a repasar a ver en qué condiciones nos puede servir más el método de doble integración y en qué situaciones podemos encontrar más favorable utilizar los teoremas de Moore. Hay que decir con antelación que no siempre será más fácil un método u otro. También dependerá mucho de la soltura, la agilidad que tengáis a la hora de manejaros con ecuaciones algebraicas o el entrenamiento que tengáis en aplicar los teoremas de Moore. Sin embargo, estos consejos satisfarán a la mayoría de principiantes. Por ejemplo, para calcular el giro y el desplazamiento en varios puntos de una estructura, o simplemente queremos saber cuál es la ecuación de la elástica, pues necesitaremos aplicar doble integración. En cambio, cuando solo nos interesa un punto de la estructura, pues puede resultar más rápido aplicar el método de los teoremas de Moore. Asimismo, si la estructura tiene muchas zonas, es decir, las leyes de cortantes y de momentos están divididos en muchos tramos, pues aplicar el método de las secciones puede ser el método de doble integración puede ser bastante largo y en ese caso pues puede ser aconsejable utilizar el método de los teoremas de Moore. Sin embargo, cuando tenemos cargas complicadas, digamos desde triángulos hacia arriba, a grados superiores, a fuerzas distribuidas triangulares, normalmente el método de doble integración puede resultar más sencillo. Una de las ventajas que tiene el método de doble integración es que es muy mecánico y muchas veces no necesitan incluso dibujar el diagrama de momentos, basta saber cuál es la ley de momentos, la ecuación. Además, el método de doble integración es muy útil para calcular las flechas, ya que tenemos que aplicar a la ecuación de la elástica simplemente un método de cálculo de máximos y mínimos locales. Sin embargo, para ello pues se necesita tener mejores habilidades matemáticas que en el método de teoremas de Moore. El método de los teoremas de Moore es más sencillo matemáticamente, pero necesitamos el diagrama de los momentos, mejor si es momentos dividido por la rigidez, el modo de rigidez, y además es muy conveniente tener una idea inicial de la deformada, que a veces pues no resulta evidente. Además, muchas veces necesita tener una fuerte intuición. Sin embargo, cuando tenemos estructuras con empotramientos, aplicar los teoremas de Moore es muy rápido y muy sencillo. Básicamente lo que hay que hacer es, en el empotramiento se elige la tangente, en ese punto, y el plano de referencia lo escogemos perpendicular a nuestra viga, en el punto donde queremos medir ese desplazamiento, y los teoremas de Moore nos dan rápidamente y directamente esa magnitud que buscamos. Sin embargo, tanto la aplicación del método de doble integración como los teoremas de Moore se verá más claramente en los ejemplos que se verán pues en otros vídeos y en clase.